Ya por lo menos lo solucionamos de esta manera. Lo que me preocupa es la gente que de pronto le presenta el mismo problema pero no dice nada. Los que no piden ayuda, sino que simplemente, ah, no, no me dio, entonces no se conectan. Esos son los que me preocupan. Bueno, eh, entonces, bueno, vamos a ir arrancando con la lección de hoy. Les pregunto algo primero, para los que estuvieron desde el principio en el Rosario, quiero preguntarles si pudieron escuchar bien la canción. Sí, Santi. Sí, ¿Se Santi, escuchó se bien? escucha bien. ¿Estaba entrecortada? No, muy bien. ¿Se escuchó No, muy se bien? escuchaba muy bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a seguir usando estos medios. Ya estamos cacharreando un poquito más, estamos aprendiendo a manejar más esto. Entonces yo pienso que podemos utilizar esta música porque la verdad, eh, bueno, yo intento un poquito con la guitarra, pero la verdad la voz a mí todavía no me da, no me da, no me da. Entonces, pues vamos a utilizar estas canciones tan hermosas porque también cuando hay una voz muy desafinada uno se distrae, entonces uno no se concentra en la oración. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. Nadie es como Dios. Nadie como Dios. A ver, Wendy, te pido por favor que le escribas a... Espera, hay una personita que estaba conectada ahorita y se salió. Tenemos, a ver, ¿quién se habrá salido? Santiago, yo entré y Santi, salía. yo creo que yo, sino que estaba desde el celular y pasé al computador. Ah, bueno, perfecto. Sí, hay otra chica que se conecta con nosotros solo para el rosario y bueno, ya se salió porque ella se está consagrando por otro lado. Y creo que nos hace falta también Sandra, bueno, hay varias personitas que no se han conectado, pero también Sandra Aguirre. A ver si le puedes escribir, Wendy, porfa, a Sandra Aguirre, que se iba a conectar con la niña, con Kelly, ay, se me confunden los nombres, con Karen Dayana. Listo, perfecto, ahora sí arrancamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas sobre cada uno de nosotros, que infundas tu luz, tu gracia en nuestros corazones, que renueves por dentro nuestro espíritu, que nos laves y nos purifiques. Te pedimos que puedas limpiar nuestros pensamientos de todas aquellas cosas que nos separan de ti, que nos hacen daño. Te pedimos, Espíritu Santo, que laves nuestra mirada, que nos purifiques el corazón para poder entender estas cosas que son tan grandes, tan sublimes, para poder comenzar a experimentar lo que es la sabiduría divina, la misma sabiduría eterna y encarnada que viene a nosotros, que es Cristo Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que el mismo amor que viene de la Santísima Trinidad, ese mismo amor que enciende el mundo entero, que le da vida al mundo entero, venga a renovarnos por dentro, venga a darnos fuerza allá donde nos sentimos impedidos, venga a darnos la inocencia que no tenemos, venga a restaurar todas aquellas cosas que se han dañado porque hemos sido víctimas del pecado. Espíritu Santo de Dios, te queremos amar cada vez más, dando la gracia de entender lo que es el sufrimiento, entendido desde la misma vida de Jesús, del mismo Dios que tomó carne y sufrió con nosotros, por nosotros, para rescatarnos, por puro amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, la idea, chicos, es que esta charla sea muy corta, muy concisa, que podamos abarcar este tema rápidamente, que vayamos al grano, porque la idea es que al final, más o menos a las 8:20,
tengamos un momento espiritual bien bonito, bien hermoso. Yo para eso tengo acá, les voy a mostrar este crucifijo. Este crucifijo está precioso. Me gusta mucho porque es un Cristo agonizante. Es un Cristo que todavía no tiene el costado abierto, todavía no tiene la lanzada. Es decir, que todavía está vivo, todavía está suplicando, todavía está orando al Padre. Y con ayuda de esta hermosa imagen vamos a poder tener un momento espiritual muy lindo, aunque también les pido a cada uno de ustedes que si tienen ahí cerca o a la mano un crucifijo, lo puedan tener durante toda esta charla. Muy bien. Entonces vamos a ver esta lección número 15, la tercera lección del segundo bloque. Esta lección se llama el sentido del sufrimiento. Este mismo nombre ya dice mucho porque desde el inicio podemos entender que el sufrimiento realmente tiene un sentido. Es el que nos van a dar en este momento, es el que a través de las Sagradas Escrituras, a través del conocimiento de la vida de Cristo en la tierra, podemos darnos cuenta de que el sufrimiento sí tiene un valor. Si nosotros nos vamos al libro del Génesis, vamos a encontrar que desde el capítulo 3, después de que Dios hizo toda la creación, ya el ser humano apenas se le es dado en herencia todas aquellas cosas creadas, todo lo que fue hecho para él como terrateniente de este lugar hermoso, de ese paraíso que Dios hizo para el hombre. Desde ese primer capítulo, es decir, desde los primeros días del hombre, vemos que entra el terrible pecado a la historia de la humanidad. Es decir, todos los hombres creados han tenido que experimentar el sufrimiento, todos desde el principio. Eso es lo que nos quiere decir el Génesis con esta verdad que nos muestra, con estas citas bíblicas en las que nos habla de que por culpa del pecado entró el sufrimiento y la muerte al mundo. Es decir, cuando el hombre estaba con todas sus disposiciones cumpliendo la voluntad de Dios, vemos que el hombre tenía un sentido impresionante de la verdad, puesto que la verdad estaba siempre ante sus ojos. El hombre siempre veía a Dios como si fuera alguien más en ese jardín. Le podía ver, así que físicamente hablando, le podía ver. Y el hombre, entonces, tenía una manera de vivir muy linda, porque todas las funciones de su cuerpo estaban en pos de lo mismo, que era el servicio de Dios y hacer y cumplir la voluntad de Dios. Es decir, el hombre prácticamente era amor. Había salido del amor y su carne, su espíritu, su alma y todo su ser servía para amar. El hombre estaba hecho amor puro en la inocencia del paraíso. Era una cosa hermosa. En ese momento el hombre no sufría. Pero entonces vemos que detrás de toda esta historia se encuentra un ángel envidioso. Este ángel que se esconde detrás de la apariencia de una serpiente. Este ángel que no es capaz de mostrarse tal cual es, no, porque quería seducir al hombre y a la mujer. Quería engañarle. Desde el principio sabía que para herir el corazón de Dios, como no podía hacerlo directamente, puesto que Dios es, es imposible de herir, es imposible de hacerle violencia, tenía que lograrse a través de lo más preciado para el Dios, para él mismo, para el Padre, que era a través de sus hijos, a través de su tesoro, a través de eh, aquella perla que él hizo y que puso por encima de toda la creación como corona. Entonces allí, cuando el hombre comete el pecado mortal, nos dicen las Sagradas Escrituras que el trabajo que antes no le costaba,
El trabajo que lo dignificaba iba a comenzar a ser para él arduo y con el sudor de su frente y con sus esfuerzos iba a tener que alimentarse a él y a su familia. También le dice a la mujer, a tus hijos los parirás con dolor. Y comienza el sufrimiento a ser parte de la vida del hombre. Y comienza el hombre también a tener miedo al sufrimiento, al ver que el dolor es algo tan poco apetecible, al ver que el dolor es algo que causa tanto esfuerzo, que es algo que sin el sentido que Dios nos da no se puede sufrir, no se puede sufrir. Y eso impresionante, tan impresionante, había sido experimentado de esa manera hasta el momento en que Cristo toma su cruz y es sacrificado en el Calvario. Es decir, todo este tiempo la humanidad estuvo sufriendo, estuvo experimentando el dolor sin saber para qué era el dolor. Nosotros somos afortunados de tener a Cristo, nosotros somos afortunados de tener a Jesús, porque en Jesús comenzamos a entender que el dolor tiene un sentido. Miren, si nosotros lo vemos simplemente desde la biología, si lo vemos simplemente desde la ciencia, pues nosotros podríamos comprender el dolor simplemente como una reacción corporal que nos está diciendo que en tu cuerpo está pasando algo grave que te está dañando. Entonces, claro, obviamente cuando tenemos una herida grave y cuando no sale sangre, cuando vemos que el cuerpo no está funcionando de la manera indicada, que hay algún órgano que está atrofiado, comenzamos a sentir un dolor terrible. Y entonces la biología te dice, claro, el cuerpo lo que está haciendo es manifestando un daño que tiene interno y que necesita alertar para poderlo reparar. Pero nosotros no nos podemos quedar solamente en ese concepto, porque es que el dolor no es solamente físico. El dolor no es solamente físico. El dolor también es un dolor que puede nacer en el alma. Es un dolor que va adentro del corazón. Por ejemplo, el dolor de una familia que le es secuestrado a su hijo. Esta familia, ¿en dónde siente ese dolor? Lo siente en el alma, en ningún órgano. Entonces ahí no hay una manera de prevenir absolutamente nada, de que el cuerpo te está previniendo nada, no, porque es un dolor que se produce por un amor que en ese momento está siendo herido. Entonces por eso el dolor es un misterio, el sufrimiento es un misterio, el sufrimiento va más allá de lo meramente biológico, va más allá de lo que son ideas meramente racionales y conceptos que son entendibles por el hombre. Por eso tenemos que verlo siempre a la luz de las Sagradas Escrituras, por eso tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios. Teniendo en cuenta esto, vamos entonces a acercarnos un poco más a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a meditar en este mismo Dios que toma carne, en este mismo Dios que no solamente se reviste de hombre, se asocia a la naturaleza humana de una forma perfecta, se asocia a la naturaleza humana de manera que ya no se puede dividir de ella, está hecho hombre completamente. Es un misterio impresionante, hermoso la encarnación. Y cuando este Dios, esta persona divina, toma esta carne, entonces la toma con sus propiedades. Y nos encontramos ante otro problema, un problema gigante. ¿Por qué el justo tiene que sufrir? Si nos parecería antes que el sufrimiento se lo merecen los malvados, si el sufrimiento, la condena, que es una cosa que tenemos que vivir nosotros como hombres, es decir, es algo que Dios permite, ¿por qué nosotros tenemos que sufrir cuando incluso en muchas cosas hemos sido inocentes? Y ahora nosotros enfocándonos en la vida de Cristo Jesús, que no cometió ningún pecado, vemos que es la pura inocencia. Y vemos también que incluso ante la evidencia de estas cosas, hay religiones
que te van a decir que el sufrimiento se gana a través de las malas obras que tú has hecho. Por eso vas a ver a los hindúes que ellos propagan lo del karma y el dharma, y ellos entienden que el sufrimiento está en una persona porque ella, ya sea en esa vida, en esa misma vida que tiene, o en sus vidas pasadas, hizo cosas muy malas. Es decir, siempre va a ser la paga a un pecado, la paga a un mal que cometió. Pero nosotros vemos que Cristo no cometió ningún pecado. Nosotros sabemos que Cristo fue completamente puro e inocente, aunque tuvo las tentaciones, pues lo vemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 4, las tentaciones en el desierto, también está en el mismo capítulo en el Evangelio de San Lucas, las tentaciones de Jesús en el desierto, y entonces seguimos enfrentándonos contra ese misterio y no entendemos todavía por qué entonces el sufrimiento se produce en la vida del hombre. Bueno, quizás pensaríamos, nosotros sí lo merecemos porque nosotros hemos pecado, pero ¿por qué Jesús tuvo que sufrir si él fue inocente completamente? ¿Por qué la Virgen María tuvo que sufrir si fue inocente completamente? Es más, si vamos a ser un poco más profundos en esto que estamos meditando, si vamos a ser más sinceros, Jesús y María, los más justos, los que incluso nacieron sin pecado original, pero nunca pecaron, no como Adán y Eva que nacieron sin pecado original, pero sí pecaron. Ellos han sido los seres que más han sufrido en el universo, que más han sufrido en este mundo. La Virgen María, quizás sus sufrimientos no fueron físicos, pero en su espíritu, en su alma y en su corazón sufrió la misma pasión de Jesús. Entonces, eh, volvemos a quedar en la confusión, a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos entonces que padecer los sufrimientos? ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir? ¿Cuál es entonces la razón de esto? No es pues como lo pensaban los judíos antiguamente, que aquel que no tenía pecado solamente iba a recibir recompensas del cielo, iba a tener una familia numerosa, ganancias abundantes, una gran herencia, iba a tener riquezas y todas estas cosas. No fue que al justo Job lo veían con una riqueza tan grande y en ese momento lo tenían como bienaventurado, pero apenas Satanás comienza a zarandearlo, comienza a quitarle las cosas materiales, incluso termina con una tremenda enfermedad en un fango, en un pantano. Ahí es cuando le comienzan a decir, eres un mentiroso, tú pecaste. Por eso es que Dios te tiene así, te está mostrando quién eres realmente ante todo el pueblo que te tenía por justo, pero eres un pecador, porque es imposible que un justo pueda estar en el estado que tú estás. Es decir, ya desde ese momento en el Antiguo Testamento, Dios nos está hablando de que el sufrimiento no venía por los pecados que tú hayas cometido. Ahora, está bien, debemos aceptar que muchos de nuestros sufrimientos vienen por nuestros propios pecados. Muchos de nuestros sufrimientos vienen por nuestros propios pecados. Una persona que se la pasa consumiendo drogas, pues primero no sufre él. Cuando comienza a entrar en todo este mundo tan terrible de las drogas, los que sufren son sus familiares. La madre de este pobre hijo se queda desvelada hasta la tarde, hasta la noche, esperando a que él regrese. Lo único que hace es suplicar para que este muchacho pueda salir de las drogas. Pero luego la droga le comienza a consumir a él su vitalidad. ¿Y qué pasa? Que termina sufriendo graves enfermedades que lo llevan hasta la muerte. Hace poquito estaba viendo las fotos de mis familiares. Tengo un familiar que murió de cirrosis. Entonces, pues para los familiares míos, pues era algo muy normal, las borracheras y todo esto.
pero cuando comienzan a ver que ya el abuso del alcohol había producido esto en uno de los hermanos, ya comienza a traer dolor. Y tengo una foto muy impresionante de mi tío con los ojos amarillos, 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 del estado al que había llegado por la enfermedad y a los pocos meses murió, cual fue un dolor también muy grande para mis primitas. Ellas era una familia de 5 personas, eh, papá, mamá, y eran 3 hermanitos. Entonces primero se les muere el papá, luego el hermano mayor se les muere accidentado porque también estaba abusando del alcohol y se fue como por esta vía hacia el Peñón. Se fue hacia el Peñón y iba a altas horas de la noche, borracho, entonces se estrella y también se mata. Luego mi tía, del dolor de la muerte de mi primo y de mi tío, se suicida y quedan ellas dos solitas. Una cosa fuertísima, fuertísima. Entonces, lo que Jesús viene a traernos a nosotros es la solución, es la respuesta. No la solución como lo plantean los protestantes, pare de sufrir. Que los protestantes nos van a decir, no, así tal cual está en el Antiguo Testamento, que al justo le irá bien. Pero nosotros hemos sabido que la justicia lo que da es bienestar en el alma, lo que da es vida al alma. No te está hablando del cuerpo, incluso el mismo Cristo va a decir una frase tremenda, dice, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Es decir, él va a llevarnos a trascender las cosas y a volverlas mucho más espirituales. Pero es que lo espiritual es lo que perdura por siempre. Esto que vemos, esto que es material, esto que es físico, se lo consumirá el tiempo. El tiempo que es incluso más poderoso que el fuego. Es capaz de corroerlo todo. Vamos entonces a adentrarnos en la vida de nuestro Señor. Vamos a ver que Jesucristo, desde que pone pie en este mundo, ya comienza a sufrir. Es incluso un sufrimiento para él tremendo, pasar de esa gloria que tenía en el cielo, entre los querubines y los serafines y sus ángeles, a estar en el vientre de María. No es que fuera un sufrimiento para él estar en María, para nada. María es su jardín, es su paraíso, sino que su sufrimiento era estar encerrado, porque de todas formas, como persona divina, tenía completa conciencia de sí mismo y estaba encerrado en ese vientre. Él tuvo que pasar por todo este proceso, pero con conciencia. Tuvo un sufrimiento gigante. Luego lo vemos en su vida. Cuando nace en este establo, en suma pobreza, ante el hedor de un pesebre de los animales, en esta cueva abandonada, cuando supuestamente el pueblo suspiraba por él, el pueblo ya quería ver al Mesías, nació completamente abandonado de los hombres. Qué gran misterio. Y parecía que solamente agradara al Padre Celestial el sufrimiento de su Hijo, puesto que eso fue lo que hizo durante toda su vida Jesús, sufrir por nosotros. Si nosotros nos ponemos a ver cada uno de los pecados que se puedan cometer en esta tierra, tienen una reparación, es decir, encuentran completamente su oposición en alguno de los sufrimientos de Cristo. Es decir, los malos pensamientos con los que nos regocijamos muchas veces nosotros aquí en nuestra mente y que llevamos esto a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Jesús lo tuvo que pagar a través de una corona de espinas. Jesús lo tuvo que pagar sufriendo físicamente en su cabecita la agudeza de estas tremendas espinas que incluso dicen los místicos que atravesaron su piel y su carne hasta hacer que esas heridas fueran insoportables. Santa Brígida de Suecia diría entonces que era tanto el torrente de sangre
que caía de sus santísimas sienes, que parecía como si una lluvia de sangre estuviera enjugando todo su rostro. Aquellos ojos purísimos repararon también las miradas impuras de los hombres. Las espinas muchas veces llegaron a tocar sus ojos, llegaron a dañarlos. La sangre coagulada se juntaba, se aglomeraba en sus ojos. Todo esto en la pasión se vivió de una manera impresionante. Podemos ver también todo el placer de los malos tocamientos, de las malas caricias, de las relaciones sexuales, de las violaciones, de todas estas cosas perversas de la sexualidad. Cristo lo sufrió también en su carne. Por eso a él lo desnudaron, lo despojaron de toda vestidura, que incluso hasta los soldados se la jugaron y repartieron sus ropas. Y él desnudo ante los hombres, el más pudoroso de los hombres, ante las burlas de los soldados, de los judíos, de los fariseos, él muestra todo su cuerpo, toda su carne llagada. Es como si a él lo hubieran desollado vivo a punta de flagelaciones. Los soldados romanos tenían las torturas más grandes de todo ese tiempo. Roma era terrible, era muy temido por sus enemigos, porque los que fueran esclavos de guerra o los que eran, por ejemplo, detenidos por alta traición, ellos recibían unas torturas impresionantes. Entonces, los romanos habían fabricado unos azotes que tenían unas puntas de metal al final. Incluso ustedes, si ya han visto La Pasión de Cristo, ahí podemos ver cómo estaban hechos esos azotes. Tenían también unas púas que se quedaban muchas veces pegadas ya a la carne cuando penetraban bastante y los soldados hacían fuerza y arrancaban trozos de carne de aquellos eh, condenados a muerte. Todo esto lo vive Jesús de una manera despiadada. El sufrimiento lo lleva hasta el extremo, hasta el extremo. Por nuestra glotonería también. Jesús va a repararlo en en esta pasión, puesto que desde la última cena no come nada hasta su muerte. Y también vemos que en las tentaciones en el desierto se queda 40 días y 40 noches sin probar bocado. La tentación del diablo era que se alimentara como cualquier otro hombre. Ahí tienes las rocas delante de ti, conviértelas con tu poder en panes y sáciate. Y Jesús, pues, que sabía que estaba reparando nuestra gula, no accede a esta tentación. Y dice, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comenzamos a ver que en los sufrimientos de Cristo nuestros dolores comienzan a tener un sentido impresionante. Eso es una cosa eh, espectacular, maravillosa. Incluso antiguamente, antes de la pasión de Jesús, antes de la revelación perfecta de nuestro Señor, del Mesías, ya habían indicios de lo que se podía hacer también con el sufrimiento, puesto que antiguamente también hubieron unos mártires. No podíamos decir que eran mártires de Cristo, pero sí habían unos mártires de la fe. Por ejemplo, en los libros de los Macabeos vamos a encontrar que hay una familia de judíos. Ellos estaban en ese momento en la prisión por parte del pueblo de los griegos que habían invadido Jerusalén y había un rey que incluso es un tipo de anticristo. No recuerdo bien cómo se llama este rey, pero les quiere imponer a la fuerza su religión, incluso profana el templo de los israelitas, y tuerce a mucha gente para dejar la fe en el verdadero Dios. Entonces, se encuentra ya una familia impresionante, muy piadosa, una mujer con 7 hijos que creían en la resurrección de la carne, que creían en la ley de Dios. Entonces, ese procurador que los estaba invitando a adorar a sus dioses, les dice, es muy fácil, simplemente es que ustedes le echen incienso a nuestros dioses, ahí los tienen delante de ustedes y podrán evitar las tremendas torturas con las que los estamos amenazando. Entonces, la mamá de estos hijos, de estos 7 hijos, les dice a ellos
que no pueden deshonrar a su Dios y que tienen que respetar su ley hasta la muerte, porque el Señor es Dios de vivos y muertos y que incluso ni siquiera este rey, que ahora se cree dueño de la vida, podrá salvarse de la justicia de Dios. Entonces los hijos también tenían una piedad impresionante y desde el más grande hasta el más pequeño todos pasan al suplicio. Los soldados y los verdugos que estaban allá desmiembran a estos pobres niños, les quitan los brazos, las piernas, se las arrancan. Al último incluso hasta les llegan a arrancar la lengua y los meten a calderos hirviendos y ellos soportando todos estos suplicios solamente por la resurrección, por la fe que tenían en el Dios que les devolvería todo lo que habían perdido por honor de su nombre. Es decir, ya habían personas que al saber que Dios era el Dios de la vida y de la muerte, pues ya comenzaba incluso a anteponer la fe a la misma muerte y al sufrimiento. Pero en Cristo ya se planifica todo esto, porque en Cristo podemos entender el sufrimiento que hemos tenido durante toda nuestra vida. Eso es a lo que vamos. Incluso San Pablo nos va a decir en primera de Colosenses, capítulo 2, versículo 14, que nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, que hacemos parte de la iglesia, completamos con nuestros sufrimientos lo que le faltó a la cruz de Cristo. Es decir, es que Cristo en ese momento, cuando estaba sufriendo, sufría como hombre y como Dios. Como Dios nos redimió a todos, pero como hombre sufría él solo. Entonces, el que es cabeza de la iglesia nos estaba mostrando cuál era el camino, y el camino es esa cruz. El camino es esa cruz. Y por eso no solamente la cabeza tiene que ser crucificada, también el cuerpo, también sus miembros, también nosotros. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y me siga. En el dolor entonces, cuando meditamos la vida de Jesús, encontramos que esta es la máxima expresión del amor, y a esto es lo que yo quería llegar. ¿Por qué es la máxima expresión del amor? Porque es muy fácil uno decir que ama a otra persona cuando siente todo muy bonito, cuando todo está en su completa disposición para decirlo, cuando a ti no te cuesta nada decir un te amo, cuando a ti no te cuesta nada dar un abrazo, tener una relación sexual con una mujer o con un hombre y decirle que lo amas es muy fácil, pero como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Para amar a una persona se requiere más el sufrimiento. El amor sabe más a sangre que a miel. El amor se demuestra más fácilmente con el dolor que con el bienestar, que con la comodidad, que con la dulzura, que con las cosas lindas, aunque el amor nosotros lo relacionemos a todo esto, ¿sí? A un corazón de gomita, tierno, hermoso. No, el amor se comprende más cuando hay dolor de por medio, cuando hay sacrificio, cuando ese hombre se esfuerza por esa mujer, le está diciendo con sus actos, más que con sus palabras, que la ama, que se entrega a ella, que le quiere ser fiel, porque si es capaz de sufrir por esa mujer, luego no le va a ser infiel con otra, y viceversa. También la mujer demuestra con sus sufrimientos, con sus esfuerzos, con la abnegación de sí mismo. Por eso la la cruz es el signo que va a purificar al hombre completamente. Ese es el antídoto para todo pecado. Por eso nosotros la cruz la adoramos. Al crucificado colgado de ese madero, nosotros lo adoramos, porque esa es la llave que abre las puertas del cielo. Es decir, sin cruz nadie puede entrar al cielo porque nunca va a entender lo que es el amor. Y hay una cosa muy impresionante, por ejemplo, en la vida de este gran místico San Juan de la Cruz, se dice que en un momento de éxtasis él tuvo unas persecuciones impresionantes de su misma comunidad. Sus mismos hijos espirituales lo metieron a él en una celda y lo encarcelaron porque ya no querían más soportar las normas de santidad que él quería imponer. Y allá en éxtasis en su celda, el Señor le pregunta, ¿qué quieres tú de mí? Te doy cualquier cosa que tú me pidas. Y la respuesta de este santo fue increíble. Todavía para nosotros que vamos en este camino,
nos queda muy difícil entenderlo todavía. Él le dice a Cristo, Señor, en esta tierra solo sufrir y padecer. En esta tierra solo sufrir y padecer. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos va a decir esto San Juan de la Cruz? Parecería un loco. ¿Es que es un masoquista o qué? Pues el Señor no nos dio este cuerpo para sufrir. Incluso vemos que con nuestro cuerpo también se pueden experimentar cosas muy lindas, muchos placeres, muchas cosas que incluso son agradables a Dios. Nadie dice que el placer es malo en sí mismo, no. Pero ¿por qué este santo prefiere el dolor que cualquier otra cosa? Porque lo ve como la joya más preciosa, como la ofrenda más grande que le puede presentar a Dios. Esto es como oro puro, porque ahí es donde se manifiesta el verdadero amor, es decir, ese es el amor que agota el corazón del hombre. Cuando ese amor va unido al sufrimiento, es capaz de agotar el corazón del hombre. Por eso ahí se llega a la plenitud. Cuando una persona es capaz de sufrir por otra, por amor, ahí llega su amor a la plenitud. Dime cuánto eres capaz de sufrir por esa persona y te diré cuánto la amas. Ese es el termómetro del amor. Allí te diré cuánto la amas. Si esta persona te dice, te amo, te amo, te amo, pero no es capaz de hacer un pequeño sacrificio por ti, pues te ama de palabra. Pero dice el apóstol San Juan, hijitos, amémonos con hechos, amémonos con obras y no con palabras. Amémonos con obras y no con palabras. Por eso, nosotros vemos que lo más meritorio sobre esta tierra es el sufrimiento. Y vemos que entonces ya nuestro sufrimiento tiene un sentido porque podemos unirnos a Cristo. Porque en ese sufrimiento podemos acompañar a Jesús. Porque es que este Dios encarnado dio ese primer paso para que nosotros lo pudiéramos seguir. Es decir, si nosotros estamos sufriendo y lo estamos haciendo por amor, estamos pareciéndonos a Jesús más que cualquier otra persona sobre la tierra. Por eso los santos fueron eh, tan estrictos en la caridad con los pobres. Y por eso ellos supieron ver a Cristo en el pobre, porque el pobre, el harapiento, el que está sufriendo una enfermedad física, tiene el dolor en su cuerpo, lo tiene ahí. Y por eso es que ellos eran capaces de ver a Cristo en esa persona. Por eso ellos eran capaces de ver que en ese dolor se manifestaba Dios de una forma más grande y por eso Santa Teresa de Calcuta va a llegar a decir que hay en dos momentos en los que reconoce la presencia viva y real de Dios. Una, sin duda alguna, la Sacratísima Eucaristía, que ahí está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús perfectamente. Y otra, en los pobres y en los enfermos. En los pobres, en los enfermos y en los que sufren. Ahí está Cristo, ahí está Cristo. Lo que les contaba el día martes de San Luis de Montfort, que una vez llevaba a un moribundo y se lo cargó a sus espaldas, iba como loco gritando, ábranle a Jesús, ábranle a Jesús, y tocaba en las puertas de los conventos para que le abrieran y pudieran atender a este hombre. Él veía a Cristo allí, en esta persona sufriendo, porque el mismo dolor físico hacía que la persona, sin necesidad de esforzarse, ya estuviera unido a la cruz de Jesús. Pero nosotros muchas veces, al no conocer el sentido del sufrimiento, renegamos de él. Y cuando nosotros renegamos, entonces estamos sufriendo, pero ya no para Dios, sino que estamos sufriendo para Satanás. Decía San Agustín una cosa muy impresionante. Él decía, ya sea condenándote o ya sea salvándote, ya sea yendo por el camino de la salvación o ya sea yéndote por el camino de la perdición, sea como sea, vas a tener que sufrir. Así sea llorando, llorando para ganarte el cielo o llorando ganándote el infierno. Vas a tener que sufrir. Mientras que nosotros tengamos esta condición humana, vamos a tener que experimentar dolor. Pero hoy la sociedad no quiere aceptar eso. Incluso hay prácticas que son tan dañinas de nueva era que te dicen
que el dolor es solamente un producto de tu propia imaginación y de tu propia mente. Entonces ellos lo que quieren hacer es que la persona se distraiga del dolor. Y lo que quieren hacer es que lo evite a toda costa, es decir, no existe, no existe, no existe, así como que la persona haga una programación mental para disponerse a nunca sufrir, pero ni siquiera eso es capaz de evitar el sufrimiento en el hombre, porque es que de verdad que el sufrimiento existe. Vaya, dígale a una mujer que acaba de perder a su hijo que ese sufrimiento es producto de su imaginación. Mejor dicho, yo creo que saca una paila y le pega en toda esa cabeza para que aprenda a respetar, porque es una cosa absurda. Bueno, intentamos evitarlo, eso es lo que es el hedonismo, evitar el sufrimiento y buscar el placer a toda costa, pero les digo que, muchachos, los que intentan evitar el sufrimiento y no lo aceptan son las personas que más sufren. Estas son las personas que más sufren de todas. Porque cualquier sufrimiento, como no lo entienden, como no lo aceptan, como les parece algo que no debería estar ahí, ya viene a su corazón en una negación. Y en esa misma negación el sufrimiento se amplifica y se hace más poderoso porque no es capaz de vivirlo con amor. Entonces, si la persona le está huyendo, va a sufrir más con lo que una persona amando en ese sufrimiento no sufriría. Por eso San Agustín va a decir, el que ama de verdad, de veras que no sufre. El que ama no sufre. Pero si llegara a sufrir, incluso hasta ese sufrimiento se transformaría en amor. Incluso hasta ese sufrimiento se transformaría en amor. Es una cosa grandiosa, nos están dando la clave para siempre estar contentos, para siempre estar felices, para que la paz que hay en el corazón nunca se vaya. Nosotros sabemos que Cristo Volver a sufrió repetir la muchísimo, frase. ¿sí? Volver a repetir la frase. Hermano, ya se me olvidó. El que ama no sufre, pero si llegara a Ah, sufrir, sí, sí. incluso, Si llegara a sufrir incluso, ese sufrimiento se transformaría en amor. ¿para qué? Bueno, se me perdió la idea. No recuerdo qué estaba diciendo, pero completamente se me fue la paloma. Bueno, a ver, pronto aquí en el Totus, nos van a decir lo siguiente. Una de las preguntas que más nos hacemos nosotros. ¿Por qué, si Dios es tan poderoso y tan bueno, no impide el sufrimiento? Es decir, ¿ustedes creen que Dios tiene el poder para que no exista el sufrimiento? ¿Qué dicen ustedes? Sí, debe tenerlo. Sí, Dios tiene, claro. Dios tiene el poder para que no exista el sufrimiento. Dios podría evitar. De hecho, el sufrimiento no estaría en el cielo, por ejemplo. Yo considero que el sufrimiento en el cielo no estaría porque es un estado de plenitud. Perfecto. Claro, el sufrimiento va a ser vencido. El sufrimiento de esta tierra, el más grave de todos, es tener que vivir junto con el pecado. Uno sufre incluso cuando ve la pureza de unos niños inocentes, unos niños que todavía no han comprendido cuánta maldad hay en el mundo. Y nosotros sufrimos al saber que ellos van a tener que enfrentarse a las ideas perversas de este mundo y les van a quitar esa pureza en el corazón. Ese es el dolor más grande de este mundo, se los aseguro, el dolor más grande, cuando el cielo entero ve que un alma acaba de perder la pureza de su corazón, eso es lo que más hace sufrir, eso es lo que más hace sufrir a la humanidad, y eso se vuelve en una cadena tremenda de dolor, es una cadena tremenda de dolor. Entonces nosotros vemos que el sufrimiento sí tiene fin
el sufrimiento va a ser vencido, es la promesa del Señor, que incluso nos dice con el profeta Isaías que el pequeño meterá su mano en la cueva de la serpiente y este animal no le hará daño, que meterá su cabeza en la boca del león y no le hará daño. El sufrimiento terminará, el sufrimiento se acabará. El Señor vino a restaurarlo todo, a que los ciegos vuelvan a ver, a que los mudos vuelvan a hablar, a que los cojos vuelvan a caminar. Viene a reparar absolutamente todo y lo que más repara es el amor. Pero nos queda todavía la duda, pero entonces el sufrimiento, ¿por qué lo tenemos que soportar ahora, en este momento, si también Dios podría evitarlo? Bueno, como podemos ver, el sufrimiento viene como consecuencia de nuestra libertad. Es decir, Dios puso un mandamiento en el jardín del Edén desde el principio. Elegir si Él era el que iba a regir nuestras vidas o si nosotros íbamos a proclamarnos dioses a nosotros mismos, nos íbamos a enfrentar a nuestro Creador, íbamos a elegir lo que nos parecía bien o lo que nos parecería mal. Entonces, el hombre que eligió hacerse a sí mismo como Dios. Y eso trajo la consecuencia del sufrimiento en el mundo. ¿Por qué? Porque apenas el hombre comienza a elegir lo que es contrario a la voluntad de Dios, entonces eh, el mismo orden de las cosas que se rompe comienza a generar ese sufrimiento. El hombre comienza a experimentarlo, que el pecado lo comienza a atraer y se vuelve en una herencia, que ya no importa cuánto hayas pecado, no importa si tú pecaste, pecaron tus papás, pecarán tus hijos, todos vamos a tener que sufrirlo. No importa si estás en gracia de Dios o no estás en gracia de Dios, vamos a tener que vivir en ese sufrimiento. Entonces, la misma libertad del hombre es la que permite la entrada del sufrimiento al mundo. Esa es la respuesta. ¿Y por qué Dios no lo evita? Porque para evitar el sufrimiento que viene a costa del pecado, tendría que evitar el mismo pecado, es decir, tendría que quitarnos a todos nosotros la libertad que tenemos para elegir el bien o el mal. Pero nosotros también tenemos que diferenciar entre todas estas cosas dos tipos de sufrimientos, que hay un mal que es físico y hay un mal que es moral. ¿Sí? El mal físico eh, puede dañar el cuerpo, pero no es capaz de dañar el alma. O sea, no es capaz de quitarnos a Dios, que es el tesoro más grande, pero el mal moral sí que es capaz de quitarnos la vida de Dios en nuestra alma. Es decir, la persona que peca mortalmente, lo que hace es destrozar a Dios en su corazón, tal cual como pasó en la crucifixión de Cristo. Eso mismo lo va a decir San Pablo, que dice que cuando nosotros pecamos, crucificamos a Cristo nuevamente en nuestros corazones, lo dice San Pablo. Es decir, que nosotros estamos abortando a Dios de nuestro corazón. Y eso es perder la vida eterna, que estamos expulsando de nuestra alma a quien es la misma vida. Es decir, nos trae la muerte, nos trae el dolor más grande. Entonces, Dios muchas veces nos va a permitir males físicos, que realmente si nosotros vamos a ir a lo más profundo, a las raíces de esto, ese mal físico ni siquiera es mal. O sea, en sí mismo no es mal si no es capaz de quitarte a Dios. ¿Me hago entender? Obviamente uno no quiere el dolor para las personas, porque hay enfermedades que son terribles, la gente sufre muchísimo y eso conmueve y uno quiere también ayudar a estas personas a que no lo padezcan. Conmueve profundamente. Pero en sí mismo, si no son capaces de quitarte la eternidad, entonces es un mal que es pasajero. Entonces, Dios sí va a permitir el mal moral, perdón, el mal físico, sí va incluso muchas veces a mover su mano para que este mal físico purifique el corazón del hombre, como lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como lo vemos ahora con el coronavirus. Pero el mal moral, este nunca lo va a querer Dios, nunca va a ser voluntad de Dios, nunca. Es decir, una persona que dice, no, es que yo tuve que mentir para tal cosa,
para hacer supuestamente un bien, o los que por lo menos, por lo menos se dejan confundir por esta falsa moral del Robin Hood, que es que yo le robo a los ricos para darle a los pobres. No, porque es que ya hubo un pecado de por medio. Si hubo un pecado de por medio, esa no es voluntad de Dios. Si ya hubo una mentira, ya hubo un robo. Si se tuvo que producir un pecado para poder hacer supuestamente una obra buena, entonces no se hizo perfectamente. Que siempre va a haber una manera de hacer las cosas sin pecar. Porque o si no, entonces estaríamos diciendo que Dios nos obliga a cometer ese pecado. No, Dios nos da la libertad, pero también nos da la manera de poder salir de esto. Dios no nos puede obligar a pecar, entonces no nos podría exigir la santidad. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. Y después Como de Dios, Nadie como Nadie. María. como María. Bueno, ¿cómo se ha escuchado todo hasta ahí? Súper bien. ¿Se escucha bien? Bien, Bueno, bien, gracias perfecto. a Dios. Perfecto. Realmente, Santi. ¿Cómo? Yo te escucho perfectamente. Muy bien. Entonces, ya son las 8:20. Vamos a tener entonces este momento espiritual. Obviamente este tema es extenso. Ustedes pueden encontrar también en el Totus Tus, digamos, un texto bien amplio, específico, con un montón de características que nos van a ayudar de pronto como a asimilar más este conocimiento. Pero lo que yo deseo es que esto se haga más desde el corazón, que se haga más desde el contacto con Jesús. Que no se nos quede simplemente como en entender, en alimentar el cerebro, sino que podamos nosotros acercarnos más a este hombre, varón de dolores, que se hizo sufrimiento por nosotros. Isaías, incluso en la primera lectura de la liturgia de hoy, encontramos al eunuco que iba en su carroza leyendo al profeta Isaías, que se le acerca el apóstol Felipe, enviado por el Espíritu Santo, a explicarle las Escrituras y a bautizarlo. Pero miren qué cosa tan impresionante. En ese momento el eunuco estaba leyendo Isaías, los capítulos 52 y 53. Estaba leyendo los capítulos en que Isaías hablaba del varón de dolores. Es una descripción preciosa que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento de la vida de Jesús. Vemos un retrato perfecto. Por eso es que el pueblo judío en las sinagogas intenta evitar lo que más pueda estos capítulos porque les parece que les recuerda el cristianismo, les recuerda a Cristo, les recuerda a ese Mesías que ellos crucificaron. Entonces, por eso quiero empezar este momento de oración leyéndoles esos versículos del profeta Isaías. Y acá nos va a dar la clave también él. Nos va a decir una cita bíblica impresionante por la que mucha gente se ha salvado cuando ha rezado con ella con fe. Entonces dice así, voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 53 de Isaías, que dice, ¿quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, a quien se le reveló. Es decir, ¿quién pudo imaginarse que a su enviado le iban a suceder estas cosas? Ni siquiera en el momento en que lo veían los judíos con sus propios ojos lo entendían. Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Es decir, fue desfigurado, como lo vemos en la película de la Pasión. Completamente desfigurado, ese rostro oscurecido, como dice Santa Brígida, que lo describe impresionante. Dice que su cabello parecían ya alambres de púas, parecían alambres cubiertos entre sangre y sudor.
sus ojos habían sido golpeados, estaban completamente morados, a duras penas salía alguna luz, algún brillito de esa mirada. Desde que estaba en el Sanedrín, ya lo estaban golpeando en su rostro, porque ese rostro tan misericordioso, ese rostro que es puro amor, hacía que los pelos se les pusieran de punta a todos estos soldados y fariseos que lo estaban condenando, no soportaban la mirada de Jesús. Luisa Picarreta nos va a decir en el libro de las horas de la pasión que los soldados sentían tanta pena en ese momento, sentían que no eran capaces de hacer lo que tenían que hacer cuando miraban el rostro de Jesús. Entonces tuvieron que ponerle una venda en sus ojos para poderse quitar esa mirada de encima y así poder comenzar a darle y a darle, a flagelar a Jesús hasta dejarlo en ese estado lastimero que vimos en la pasión. Tanto fue el dolor de Jesús que el mismo San Juan Pablo II, este Papa Santo que tuvimos tan impresionante, cuando vio la pasión de Cristo, la película, dijo, le faltaron sufrimientos, le faltaron sufrimientos. Increíble. Así lo vimos en esta pasión, como una uva exprimida en el lagar, con su carne completamente reventada. No le faltó una sola gota de su sed, no le faltó una gota de su sangre por caer al piso, por regar el piso. Toda la sed que tenía el hombre de ser saciado por Dios, por su sangre, por su redención, terminó siendo satisfecha. Dice, fue despreciado y fue marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verlo. Impresionante esta descripción. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestras dolencias las que llevaba. Jesús cargó con nuestros pecados. Jesús cargó con nuestras heridas. Jesús cargó con nuestros dolores. Por eso, Cristo puede decirnos a cada uno de nosotros, así cuando tú sufrías, yo no te había dejado solo, yo he estado sufriendo junto a ti. Yo he estado sufriendo junto a ti. Y decía que nuestros dolores los soportaba. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. ¿Qué dice? Con sus cardenales. Lo mismo que decir con sus heridas, con sus llagas. Con sus llagas hemos sido curados. Con sus llagas hemos sido curados. Aquí viene la parte que estaba leyendo el eunuco. Todos nosotros, como ovejas erramos, cada una marchó por su camino, y Yahvé desgarró sobre él la culpa de todos nosotros. Es decir, como si el Padre del cielo no hubiera tenido misericordia de su Hijo. Padre del cielo desquitó todo lo que el hombre tenía que pagar en Cristo. El infierno de miles de hombres, de miles de millones de hombres, de todos los que nacerían en la faz de la tierra, la soportó Jesús en su propia carne. Fue oprimido y se humilló, y no abrió la boca, es decir, no renegó. Así es como tenemos que sufrir nosotros. Así tenemos que sufrir nosotros sin renegar, sabiendo que nosotros si no lo merecemos, como el buen ladrón. Recuerdan que el buen ladrón va a decirle uno se llamaba Dimas es el buen ladrón, el otro se llamaba como Gestas se llamaba el otro ladrón, y le dices que tú no te das cuenta de que este suplicio nosotros lo tenemos que sufrir porque nos lo merecemos. En cambio, este que está ahí ha sido justo y está a peor condición que nosotros. Miren la sabiduría de Dimas en ese momento. Estaba convertido, estaba tocado en su corazón. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante
ante los que la trasquilan, está muda, tampoco él abrió la boca. Incluso los corderitos cuando los van a llevar al sacrificio, cuando los van a matar, el corderito no hace ningún gesto, ni comienza a chillar ni nada. Entonces por eso es como una figura tan grande de Dios, de Jesús, porque él sufrió de esta misma manera. Por eso dicen es el Cordero de Dios, que él no renegó, él no abrió su boca para defenderse, él fue llevado hacia el matadero con una mansedumbre tremenda, sabiendo que lo que estaba haciendo era salvar a la humanidad, a los hombres que tanto quería, que tanto amaba. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido. Es decir, no fue por sus pecados, fue por nuestros pecados. Y se puso sepultura entre los malvados. Ahí estaba en la cruz junto a dos ladrones. Y con los ricos su tumba. Con los ricos su tumba. Dicen que la tumba de Cristo fue una tumba que era nueva, es decir, que nadie había utilizado. Una tumba en la que pusieron a Jesús y nadie antes que él había pasado por esa tumba. Por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien. Qué impresionante es esta lectura del profeta Isaías. De verdad que uno dice, la persona que se quiere resistir a creer en que Jesús es el Mesías leyendo esto, es una persona que le hace falta rectitud de intención, es una persona que está viendo claramente la imagen de Jesús ahí. Pero por eso es que los judíos, para que no se conviertan, eh, ellos no pueden conocer ni investigar acerca del cristianismo, porque muchos se convertirían. Ahora, en el libro de Luisa Picarreta, vamos a encontrar también eh, lo que Cristo sufría en su interior. Entonces, aquí hay un diálogo muy lindo entre Luisa Picarreta y nuestro Señor, un diálogo precioso, donde Jesús va a explicar que sus sufrimientos atraviesan lo que era meramente visible, lo que era meramente corpóreo. Que en el cuerpo vimos un dolor increíble. Imagínense si alguna vez a nosotros nos han golpeado, el dolor que se siente esto, y también la humillación que se siente ser golpeado por una persona, empujada, arrojado al piso, o que te hagan algún daño con algún objeto. Pues imagínense lo que tuvo que soportar Jesús. O sea, y fueron golpes que fueron haciendo unos traumas implantes en su carne, que iba uno encima del otro. Cuando uno tiene una herida abierta, uno no quiere que nadie se la toque, porque están los nervios ahí palpitando, o sea, se siente un dolor increíble. Pero aún así, sobre esas heridas y venían otras más dolorosas. Pero además de ese dolor físico, por eso podemos decir que en este sufrimiento espiritual de nuestro Señor Jesucristo es donde se contempla también la expiación que Él hizo por toda la humanidad, que son dolores indecibles, inexplicables, ningún hombre es capaz de comprenderlos, más allá de lo que vemos. Sí, es muy doloroso. Hay personas que han sido torturadas también de una manera impresionante. Por ejemplo, uno de los apóstoles, si no estoy mal, fue Bernabé. Este apóstol lo desollaron vivo, le quitaron la piel. Uno dice, qué dolor tan impresionante, parecido al de Jesús, sí, parecido al de Jesús. El apóstol San Pedro lo crucificaron al revés, un dolor parecido al de Jesús, sí, muy parecido al de Jesús. Hubieron muchos de los apóstoles, de los discípulos que los azotaron, los latigaron.
Incluso cuando los apóstoles comparecen ante el Sanedrín, también los habían azotado primeros a ellos y salieron felices de poder haber sufrido algo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Pero es incomparable el dolor por lo interior que es, porque el dolor de Jesús es un dolor universal. Dicen incluso los mismos teólogos que el sufrimiento que Cristo tuvo en el momento del huerto de Getsemaní, de su oración en la que comenzó a sudar gruesas gotas de sangre, que comenzó a sudar sangre, o sea, que había llegado a un momento de estrés tan grande que su cuerpo ya no soportaba y sus vasos sanguíneos comenzaron a estallarse, hasta que de toda su frente, de los poros de su piel, comenzaron a brotar gruesas gotas de sangre. Ellos se metían al interior del corazón de Jesús, y a decir, en ese momento lo que estaba pasando con Cristo es que estaba viviendo todos los pecados de la humanidad y por eso Él los tomó sobre sí. Acá lo dice el profeta Isaías, Él los cargó, pero los cargó no es simplemente como que, Padre, te ofrezco los pecados de todos ellos, no, no es solamente te ofrezco los pecados de todos ellos, es que Él los vivió en ese momento, en ese instante espiritual, como si Él mismo los hubiera cometido, como si Él mismo los hubiera cometido, Él los cargó, los asumió. Entonces, en el momento en que Cristo estaba en ese huerto, por eso incluso tiene que recibir la ayuda de un ángel para que lo consolara. El Padre del Cielo, ¿qué estaba viendo en Jesús? El Padre del Cielo estaba viendo en Jesús a el peor de los criminales. En ese momento el Padre del Cielo estaba viendo, no, no era el peor de los criminales, estaba viendo eh, como el que hubiera inspirado todo crimen, porque él había cargado absolutamente todos los pecados, toda la lujuria de la humanidad, la sexualidad más cochina, los pecados del pensamiento más asquerosos, las peores injusticias, las peores torturas, muertes, asesinatos, las mentiras más horrendas, la corrupción, todo, todo como si Cristo lo hubiera cometido. Eso es una cosa impresionante. Por eso ustedes ven que en la película que hay una parte muy linda que eh, la beata Ana Catalina Emery, que es la que relata toda esta pasión del Señor, de la que se basa eh, el director y productor de esta película, se me fue el nombre, Mel Gibson. Mel Gibson toma toda esta experiencia increíble. Entonces, hay una parte donde Ana Catalina Emmerich va a decir que el demonio, ahí justamente en el huerto, va a comenzar a tentar a Jesús diciéndole, esto es demasiado pesado para ti, nadie puede cargar con tanto pecado, nadie puede cargar con un peso tan grande, nadie es capaz, nadie es capaz. Y luego se muestra una escena en la que se acerca como una serpiente, como si quisiera darle como la estocada final a Jesús y morderlo y vencerlo en el intento, y se para a Jesús y le aplasta la cabeza a Satanás, le aplasta la cabeza a esa serpiente en la que se manifiesta Satanás. Entonces, Satanás en ese momento concibe a Jesús como un hombre, como un profeta, y le dice, nadie es capaz de soportarlo, nadie es capaz de aguantar tanto peso. Y dice también, Santa Brígida, que si Cristo no hubiera sido no hubiera sido el mismo Dios que soportaba todo esto que este hombre no era capaz de resistir en su humanidad, hubiera sufrido miles de muertes antes de llegar a la cruz, miles de muertes antes de llegar a la cruz. Tanto era su nivel de sufrimiento, de estrés, de incomodidad, de dolor, que no hubiera sido capaz de aguantar, hubiera sufrido muchos infartos. A cada uno de los misterios que nosotros meditamos en el Santo Rosario es un dolor que se lleva hasta el extremo. Entonces, Luisa Picarreta nos va a manifestar lo que sentía Jesús en su corazón. Por eso es tan importante que nosotros en nuestros dolores sepamos ofrecerlos, que nosotros sepamos reparar el corazón de Jesús, que tenemos esa oportunidad de sufrir por Él.
Dice así: ya está en agonía y me siento turbado al pensar que tal vez no vuelva a escuchar su voz, porque parece que está muriendo. Por eso me abrazo a sus pies y haciéndome más audaz, me acerco a sus brazos, le pongo mi mano en la frente para sostenerlo y en voz baja le llamo: Jesús, Jesús. Y él, sacudido por mi voz, me mira y me dice: hijo, ¿estás ahí? Te estaba esperando. Y esta era la tristeza que más me oprimía, el completo abandono de todos, y te estaba esperando a ti para hacer que fueras espectadora de mis penas, y que bebieras junto conmigo el cáliz de las amarguras que mi Padre Celestial me enviará dentro de poco por medio de un ángel. Lo tomaremos juntos poco a poco, porque no será un cáliz de consuelo, sino de intensa amargura, y siento la necesidad de que algún alma que verdaderamente me ame beba de él por lo menos alguna gota. Miren Jesús lo que nos está diciendo. Jesús nos está llamando a unirnos a ese sufrimiento. Nos está llamando a comparecer con él. Recuerdan que en un momento a Jesús se le acerca el apóstol Santiago y el apóstol Juan junto con su madre le piden un puesto a Jesús. Señor, queremos estar a tu izquierda, a tu derecha. Jesús, que les responde a ellos: ¿acaso ustedes van a ser capaces de beber del cáliz que yo he de beber? Y entonces ellos, como no sabían a qué cáliz se refería, sino que pensaban que era, claro, estar en la burguesía, ¿cierto? Era estar atendidos por los demás y beber el cáliz de los ricos, de los reyes. Entonces dijeron: claro que somos capaces. Pues por supuesto, Señor, pues, obviamente. Y entonces Jesús les dice, ya previendo el martirio de ellos: ese cáliz lo beberán, mas el puesto a mi izquierda y a mi derecha conviene solamente a Dios Padre decirlo. Pero miren que acá, de esa manera también, como le dijo a los apóstoles que beberían de ese cáliz, nos lo está diciendo a nosotros. Nosotros también bebemos de ese cáliz, de las amarguras de Jesús. Y nuestra vida como hombres debe tener amarguras, no por nuestro sufrimiento, sino por el dolor de Dios, por las almas que están pecando, por las almas que se están perdiendo. Pero esa amargura no es que es una amargura que nos lleva a la desesperanza o a la infelicidad, sino que es una amargura que también siente eh, que hace parte de toda esta redención, de toda esta cooperación con la gracia de Dios, porque yo estoy sufriendo con Jesús y en ese sufrimiento estoy salvando también a las almas. Pero también debe haber una profunda alegría, que es lo que debe dominar en nuestras vidas, la profunda alegría del amor de Dios. Y más adelante entonces nos va a decir Luisa Picarreta unas palabras muy impactantes de boca de Jesús. El Señor nos va a decir: hijo mío, ¿quieres saber quién es el que me atormenta mucho más que los mismos verdugos? Es más, ellos no harán nada en comparación con lo que ahora sufro. Nosotros deberíamos quedar impactados con estas palabras de Jesús. ¿Cómo así? Pero Señor, si nosotros hemos podido imaginarnos cómo serían tus sufrimientos, si nosotros no seríamos capaces de soportar todos estos dolores que nos muestras que sufriste, Jesús, ¿qué es lo que te hace padecer más que todo esto junto? Y dice el Señor: es el amor eterno, que queriendo tener la supremacía sobre todo, incluso sobre el escarnio de lo que los hombres estaban haciendo padecer en ese momento. Queriendo tener la supremacía sobre todo, me está haciendo sufrir todo junto y hasta en lo más íntimo de mi ser, lo que los verdugos me harán sufrir poco a poco. O sea, en un instante de eternidad de Jesús estaba sufriendo todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo lo estaba sufriendo por nosotros. Ahí internamente, el mismo amor
que no era saciado, le hacía sufrir más que lo que sufría físicamente, incluso hasta tal grado que podríamos decir que el dolor físico que él sentía, con el que nos estaba salvando, era un consuelo para los dolores internos que él estaba experimentando. Como ese dolor interno no lo comenzó a experimentar Jesús en la pasión, sino antes de ella, desde que tuvo uso de su eh, esencia, de su naturaleza humana, desde que pudo sufrir, desde que pudo sufrir. Cristo ya estaba sufriendo por nosotros internamente, en ese dolor tan grande que aquí nos está narrando, que nos está contando mismo Jesús, nos lo está explicando. Eso ya lo sentía él entonces cuando llega el momento de la pasión. Esos mismos dolores que le está haciendo sufrir la humanidad están saciando la sed de sufrimientos que él tenía, porque él quería demostrarnos a nosotros cuánto nos amaba. La redención de Cristo pudo haber sido una sola gota del niño divino en la circuncisión que ofreciera por toda la humanidad. Eso basta más y vale más que todos los pecados del hombre y todo lo que nosotros podemos hacer toda nuestra vida, porque esa sangre es eterna. Pero como él sabía que el corazón del hombre es tan duro y que el corazón del hombre exige hasta el extremo, entonces él se da en la pasión, él se da en la cruz hasta no poder dar más, hasta no poder dar más. Ya su humanidad no daba, y por eso tuvo que irse hasta 3 horas aguantando colgado de ese madero, ahogándose, sufriendo dolorosísimos espasmos, calambres en todo su ser que le producían aquellos clavos de sus manos y de sus pies. Ah, hijo mío, es el amor que prevalece totalmente sobre mí y en mí. El amor es para mí clavo, el amor es para mí flagelo y corona de espinas. El amor es para mí todo, el amor es mi pasión perenne, mientras que la de los hombres será temporal. Hijo mío, entra en mi corazón, ven y piérdete en los abismos de mi amor. Solamente en mi amor llegarás a comprender lo que he sufrido y cuánto te he amado, y aprenderás a amarme y a sufrir solo por amor. Miren que Jesús nos está diciendo acá que solo el que sufre sabe amar. No hay otra manera, no hay cielo sin cruz, no podemos coger otro atajo, no podemos evitarlo, de alguna manera vamos a tener que sufrirla, ya sea una cruz que venga manifestándose a través de dolores físicos o a través de dolores internos. La cruz se manifiesta de muchas formas. La cruz que está sufriendo, por ejemplo, el padre Carlos Yepes, es una cruz también muy pesada, aunque no sufre físicamente, aunque de pronto no está sufriendo la pérdida de algún ser querido o algo así. De todas formas, es algo que incluso puede estarle quitando la paz en este momento, el sufrir las calumnias de estos hombres, la confusión de las mismas ovejitas que él pastorea, que pueden creer que esto es real, que esto es verdad, que salen escandalizados y se alejan de la fe. Todo esto es un sufrimiento gigante y la cruz viene de la manera que nosotros menos nos lo esperamos. Pero hay una cosa muy linda que hay que aprenderle a San Luis de Montfort, que era un apasionado, amante de la cruz. Incluso él escribe una carta que se llama Carta a los Amigos de la Cruz, muy fuerte y muy linda, que le dice que cuando llegan esos dolores, como menos nos lo esperábamos, ya sea que esa persona en la que confiábamos tanto nos volteó la espalda, que aquel amigo en el que confiábamos tanto nos dimos cuenta de que era hipócrita y que nos había traicionado. Incluso eh, San Luis de Montfort le toca sufrir el rechazo de su propio director espiritual. Era la persona en la que él más confiaba de todos. Ahí cuando vienen enfermedades que se manifiestan de maneras tan extrañas que incluso parecen no tener curas. Eh,
alguna enfermedad que nunca nos hubiéramos esperado. Esos dolores que nadie quisiera sufrir, que nadie le desearía a los demás, dice San Luis de Montfort. Ahí es donde tú debes sentirte más amado. Ahí es donde tú debes sentirte acompañado de Dios. Ahí es donde tú debes sentirte hijo de Dios. Ahí es donde debes sentirte verdaderamente bendecido por Dios, porque es el mismo Cristo con su cruz que ha venido a visitarte. Es donde se manifiesta ese amor de Dios, esa predilección. Te ha tomado a ti para sufrir con Él. Te ha tomado a ti para sufrir con Él. Vamos entonces en este momento, los que quieran y puedan, ponerse de rodillas. Ponernos de rodillas. Vamos a tomar el crucifijo que tenemos en nuestras manos. Los que de pronto no tengan ese crucifijo cercano, pueden mirar a la pantalla, pueden mirar mi pantalla, podemos ver el rostro de nuestro Señor, esa mirada suplicante que se alza hacia el cielo, que se dirige a su Padre, ese dolor tan grande en el que Él exclama, Eloí, Eloí, levak sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos en este momento en esa cruz, en esos dolores de nuestro Señor que vemos en esta imagen física. Vamos a comenzar a contemplar en esta cruz cada uno de los dolores que nosotros hemos sufrido alguna vez en nuestra vida. Vamos a comenzar a pensar aquellos dolores que vinieron por un abandono, una traición, aquellos dolores de la enfermedad, aquellos dolores de una injuria y una calumnia, aquellos dolores de una decepción, de un padre que no te acompañó, de una madre que no te amó, de todas las malas palabras, de todos los insultos que quizás recibiste en tu familia, de aquellas infidelidades de tu esposo, de tu esposa, de aquellos momentos de grandes humillaciones. Vas a comenzar a buscar en esa cruz, vas a comenzar a hurgar allí en las llagas de Jesús por las cuales hemos sido sanados. ¿En dónde están tus dolores? Ahí el varón de dolor, el justo, el que no tenía que sufrir, nos muestra el sentido de nuestro sufrimiento. Nos muestra que todo ha estado siempre retenido y ordenado y vigilado en el corazón custodio de nuestro Dios, que nada se escapa de sus manos, que nada se escapa de su voluntad. Que allí nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, sufriendo, padeciendo, estaba pensando en ti. Quería que tú pudieras entender tu dolor, específicamente ese dolor concreto. Quería que tú pudieras asociarlo a su cruz. Y por eso su pasión es tan completa. Por eso su pasión es tan grande. Por eso su pasión se manifestó de tantas maneras, los dolores de toda la humanidad. Mira a esa boca con los labios reventados. Quizás así has sentido los besos que te han dado en tu boca, besos impuros. Mira ese rostro que fue escupido, ese rostro bañado en lágrimas. Piensa en todas tus humillaciones, en ese momento que quizás te humillaron en tu trabajo, en ese momento que la persona que más amabas te humilló y sentiste una tremenda decepción, en el momento en que le gritaste a Dios, ¿por qué me dejaste solo? No, pues que me amas tanto. En ese momento en que Dios también lloraba contigo, pero tú no lo entendías. En aquel momento en que tú, como víctima de tus vicios, te alejabas de las manos de Dios, Él seguía sufriendo por ti.
Él seguía sufriendo, enfermo completamente en su ser, cual persona después de tener adicción a las drogas, al alcohol, que no podía valerse por sí mismo. Necesitó de un cirineo que le ayudara a llevar su cruz, esa cruz que le habían puesto encima. Tenía que llevarla junto con él hacia el Calvario. ¿Has sentido quizás que no han tenido misericordia de ti, que han ignorado tus sufrimientos, que han ignorado tus dolores, que eres como un cero a la izquierda incluso para tu familia, para tus seres queridos? Ahí está Jesús, sufriendo en soledad, sufriendo en el silencio completamente. Solo ante un cuanto populacho que quedó allá, en ese monte, cuando ya todos volvían a su casa porque estaban cansados, porque el sol del mediodía había sido demasiado duro y se aproximaba ya una lluvia fuerte. Todos los discípulos, menos Juan, estaban ocultados, timoratos, llenos de miedo, habían renunciado a seguir a Cristo hasta la cruz. Mira a este hombre abandonado, mira a este hombre maltrecho, malherido. Piensa en todas estas personas que quizás nunca te amaron, en aquellas burlas que recibiste en tu colegio, aquellos maltratos de niño, aquellos abrazos que te dieron impuros, aquellos tocamientos dolorosos, todas aquellas cosas que te mancharon, que te hicieron daño, aquel momento en que supuestamente eran tus amigos y te mostraron una película pornográfica y comenzaste a caer en impurezas y te volviste esclavo de la lujuria. Los ojos de Jesús se levantan al cielo orando por ti, ofreciendo todo esto por ti para que tengas ojos puros como los de Él. Mira ahí en Jesús la respuesta al sufrimiento. Nunca el sufrimiento dejará de ser un misterio. Nunca dejará de ser un misterio porque no sabemos por qué viene y por qué se manifiesta de esa manera específicamente en tu vida. Mas siempre le hallaremos un sentido mirando la cruz. Por eso yo te pido que en este momento, mientras que escuchas esta canción, vayas haciendo una oración ante el crucifijo, entregándole todos esos dolores y compartiéndolos con Cristo, compartiéndole cada uno de estos dolores al Señor. No dejes de mirarlo, no dejes de contemplarlo. Él es tu amor, Él es tu amor. Sigue amando y dejándote amar. Varón de dolor, de Dios herido, por mí humillado, es el siervo de Dios. Confronta tu dolor con el de Cristo, hallarás respuestas. Todo lo ha dado, y viéndole sufrir llega al corazón una herida a causa de su amor. Levántate, oh Dios, mira la pena
tengas miedo de mirarlo. Apoyado en Dios, sigue el camino como un gusano. Fue maltratado, mas él se sometió. Sin culpa alguna su sangre derramó. Y viéndole sufrir llega al corazón una herida a causa de su amor. Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí. Desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacia la sed del corazón y encumbrado en aquel madero, me das la vida por tus heridas, oh Jesús. Y contemplarte así yo quiero, también muriendo, para dar vida a tu amor en mí. Para dar vida a tu amor en mí. También muriendo para dar vida a tu amor en mí. Vamos a mirar esta imagen, la pantalla, y vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a entregarle al Señor todo nuestro dolor y todo el dolor que quizás hemos sentido, que hemos desperdiciado, todo el sufrimiento que hemos sufrido fuera de Él, todo el sufrimiento que hemos renegado. Y por eso ahí mirándolo, entregándole el sentimiento más profundo del alma, entregándole todo aquello que quizás no hemos podido aceptar aquí adentro. Vamos a decirle todos juntos. Ve repitiendo ahí desde tu casa, ve repitiendo ahí desde tu casa, Señor Jesús, yo te entrego en este momento, en esta noche, todos aquellos sucesos dolorosos de mi pasado y de mi presente. Te entrego incluso los sucesos dolorosos de mi porvenir. Y los quiero confiar en esta noche a ti, Jesús. Tú los cargaste, tú los soportaste, yo no lo sabía. Yo no entendía cuán grande era tu amor, hasta dónde se extendía tu amor. No podía comprender, Jesús, que tú no eres ese Dios del que dicen ser indiferente ahí en el cielo, sin que te duelan mis dolores, sino que yo no comprendo los tuyos, sino que tú has sufrido tanto por mí, que nunca pensé que alguien podría hacer esto, que nunca pensé que alguien podría demostrar que me amaba tanto.
que ha sobrepasado el amor de todos aquellos que alguna vez me han dicho que me amaban, y que nadie puede estar por encima de ti. Por eso, Jesús, te pido que derrames tu sangre sobre mí. Derrama tu sangre sobre cada uno de nosotros, límpianos, lávanos con tu sangre, purifícanos con tu amor, ese amor que se manifestó ante la humanidad, vertiendo por tu cuerpo el color del mismo amor, que es el rojo, el color de la pasión. Vertiste cada una de estas gotas por mí. Jesús, yo quiero en esta noche ser un alma reparadora, y cada vez que me esté ahogando en mis dolores, en mis penas, piense en las tuyas y me dé cuenta que son tan pequeñas que no valen la pena, que no valen la pena. Solo sirven para algo si se unen a ti, Jesús, si se unen a tu corazón, si se unen a tu cruz. Por eso acógela, este pequeño sufrimiento, acoge estas pequeñas penas, acoge esta nada, Jesús, para que lo hagas bien. Y a ti, Señor, encomiendo toda mi vida, todo lo que considero que sea bueno para mí, incluso lo que puedo considerar malo, ese sufrimiento también físico, ese sufrimiento corporal, sabiendo que si tú lo permites para mí, no hay nada que venga de parte de ti que realmente sea malo. Y quizás así podría asumirlo como el mayor regalo de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y a Nuestra Señora, Maestra de el amor, y la mujer que ha sufrido más que cualquier otra criatura en este mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. bueno chicos, antes de que nos despidamos, bueno, ojalá que allá en sus casas ya hayan podido concentrarse en la oración. Yo sé que es un poco más difícil porque hay mucho movimiento de pronto en la casa, ¿sí? Pero nosotros tenemos que aprender a sacar tiempos para orar y para meditar, porque en cualquier momento también el demonio nos puede dispersar. Es decir, como estamos en la comodidad de nuestra casa, entonces una llamada telefónica que me provocó de pronto comer alguna cosa, si es alguna necesidad pues urgente, obviamente sí, no hay problema, pues uno intenta aguantar, pero intentemos no distraernos mucho con las cosas de la casa, porque Dios necesita eso de nosotros, o sea, también la disposición para Él entregarnos todos estos tesoros celestiales se encuentran también en las disposiciones físicas. En las disposiciones físicas es importante, si nos estamos distrayendo completamente nos perdemos del Espíritu. Quizás no entendemos bien lo que el Señor nos quiere regalar. Porque no se trata de conocer una teoría. Sí, esto
que les acabo de decir, pues ustedes lo encuentran en el Totus Tus y van a encontrar gente que lo explica mejor que yo. Pero lo que yo les quiero transmitir es el espíritu, quería transmitirles ese amor del sufrimiento de Jesús, ahí donde podemos encontrar la respuesta a los sufrimientos personales de nuestra vida. Muy bien, les doy un avisito para que nos programemos desde ya, aunque pues de todas formas a nosotros nos lo dijeron muy tarde, apenas ahora en las horas de la tarde nos dieron pues este aviso, es que el próximo domingo, 2 de mayo, vamos a tener el retiro de renuncias. No nos lo habían avisado a nosotros con antelación, entonces tocó así. De pronto la persona que no pueda asistir porque ya tenga algo programado, pues entonces más adelante miramos cómo se desatrasa, pero vamos a hacer todo lo posible para que este domingo saquemos el día para tener el retiro de renuncias que lo va a dirigir Wilson. O sea, él va a hacer el retiro para la consagración de los 33 días que está dictando en este momento. Y por ahí derecho a nosotros en Misión Consagración nos inscribieron para poder vivir este retiro también junto con Wilson. Entonces, para que no nos lo vayamos a perder, este retiro es importantísimo, nos va a ayudar pronto como a afinar algunas cositas que todavía están desajustadas y nos va a enamorar mucho más de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos para enamorarnos de Dios, así nos enamoremos una puntica más. Por eso sirvió todo esfuerzo, sirvió todo el tiempo que nosotros ofrecimos. Así nos enamoremos un poquitito más. ¿Listo? Santi, ¿cómo a qué horas? ¿Cómo a qué hora va a ser el retiro? Wendy, tú tienes ahí el dato. ¿Quién como Dios, chicos? Bueno, miren, muy bien. El retiro comienza el sábado a las 10 de la mañana, termina a las 11:30. Esos son 3 charlitas que van a transmitir por YouTube. Nosotros les enviamos desde temprano los links. Importante que desde ya separen la hora, 10 de la mañana a 11:30. Terminada las transmisiones por YouTube, les vamos a enviar un link para que por Skype nos conectemos a una videoconferencia ya con Santi, conmigo y con otro misionero de Misión Consagración que también nos va a ayudar como a dar unos toquecitos de lo que nos haya quedado pendientes quizá en el retiro. Entonces ya sabemos que tenemos que reservar el sábado de 10 de la mañana más o menos a 12 o 12:30 del mediodía. Ojo, para el retiro, muy importante, varias cositas. Primero es que vamos a si podemos hacer una lista o escribirlo, como a qué queremos renunciar, o sea, como qué pecados hay muy arraigados en nosotros todavía, o qué vicios, o qué inclinaciones tenemos. Hay cosas que uno piensa que quizá no son pecado, pero en la práctica se van volviendo pecaminosas o nos incitan a pecar. Por ejemplo, la música, las malas amistades, las redes sociales. Miren, aunque no sean pecados como tal en el inmediatez, son cosas que nos van Roberto, arrastrando. hermano, ¿qué Entonces es muy pasó? importante que tengan en cuenta esas cosas. Las ¿Ah? redes sociales nos ¿Qué pasó? llevan a perder todo el tiempo que ustedes quieran. Además, uno abre su Facebook, su Hermano, Instagram, ¿sabes? cualquiera Apenas que me sea la acabo de red dar que cuenta, ustedes se me había caído tengan, el internet y por lo primero que completo. van a ver es una mujer semidesnuda o frases, De todas maneras, yo voy a mandar el mensajes videito para de que... doble sentido, ¿En qué parte? impuros, groseros. Mejor dicho, uno se llena ahí de un espíritu de avaricia porque todo el mundo publica lo que tiene. Ah, Mejor madre. dicho, chicos, hagan una Sí. lista de todas esas cosas que ustedes saben No, que los está te faltó dañando. La música te faltó como una tal, parte grande, pero escucharla bueno, no es pecado, pero si hay un tipo de música yo que lo voy a estar nos mandando daña, la que charlita. nos incita al pecado, que nos Listo. hace volver atrás en nuestro proceso de conversión, entonces, ¿a qué vamos a renunciar? Y tener un crucifijo para el retiro. Wendy, Eso es qué pena, todo. una ¿Listo, preguntita, Wendy. Santi? Sí. Claro. Dijiste que el sábado y Santiago habló del domingo, son dos cosas diferentes, no entiendo. Bueno, hermano, bueno, pero hasta ahí, ¿cómo te pareció?
Aló. Perdón, no. Disculpen, es el domingo 3 de mayo, 10 de la mañana a 11:30. Domingo, perdón, es que me confundí porque les voy a dar dos datos. Entonces, Impresionante, domingo, igual yo ya se los voy a pasar al grupito Bueno, hermano. del WhatsApp para que todos Listo, lo vean. perfecto. Domingo de 10 de la mañana a 11:30, Dame la señal. transmisión por YouTube. Listo. Y después a las Dame, 11:30, videoconferencia con nosotros. Listo, Ok, esto o sea es que- domingo 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. O sea que el sábado no hay nada, todo va a ser el domingo. El sábado no hay nada, todo va a ser el domingo. ¿Qué hay Muy el bien. sábado? El próximo sábado, el 9 de mayo, para que también anoten en sus agendas, igual esto los vamos a ir informando por el WhatsApp. El sábado 9 de mayo vamos a hacer una vigilia. Nosotros, hermanitos de la consagración, vamos a reunirnos a las 7:30 de la noche y vamos a tener una cita íntima, especial, sentimental, lo más romántico con el Señor Jesús. Para que vayan separando también el tiempo, eso va a ser el sábado 9 de mayo y el retiro es este domingo 3 de mayo a las 10 de la mañana. ¿Alguna inquietud, chicos? No, ahora sí, Porque aquí perfecto. tenemos aquí Gracias. que- Dios Yo te tengo dos bendiga. preguntas.